¿Cómo están? Buena tarde de día jueves soleado, un poquito más frío que los últimos días, eso sí, pero con este panorama libre de nubosidad, sin ninguna nube, completamente despejado. Parece el cielo de otro lugar del país, porque el cielo penquista por lo general, algo de nube hay, pero ahora mira, completamente celeste. Un panorama poco habitual, poco común. Con esta imagen panorámica de Concepción iniciamos esta jornada ya de 13 de noviembre. ¿Cómo pasa el tiempo? Increíble, increíble, de verdad. Me sorprende lo rápido que avanzamos, transitamos en esta vida. Queremos, por supuesto, y ya lo veo aquí, iniciar nuestro programa como siempre, revisando los medios de la Universidad de Concepción. Primero, el home de tvu.cl, hablando del plan de emergencia habitacional. Estudian futuras adquisiciones de 24,8 hectáreas. Estuvimos abordando el tema de la crisis habitacional, lo que sucedió en Michahue, lo que ha ido ocurriendo también con las tomas de terreno, con la instalación de campamentos en diversos sectores en nuestro país. Recordar que la región del Biobío es la segunda región con más campamentos, con más tomas de terrenos acá en nuestro Chile, entonces hay que empezar a proyectar esto también como una necesidad. Por ejemplo, lo que ocurre con seguridad, salió un reportaje en BBC Mundo, que lo invito a que lo pueda leer, que habla de las tasas de delitos en comparación a otros países y se da cuenta de la baja que ha habido en esto en Chile, pero por el contrario, la percepción de seguridad o de inseguridad es muy alta, muy baja si es seguridad, muy alta si es inseguridad. Y eso no se condice con los datos estadísticos oficiales de la cantidad de delitos y los tipos de delitos que ocurren acá en Chile. Sin embargo, hay hartos detalles ahí bien entretenidos que usted puede ir a ver. ¿Y por qué le menciono esto? Porque la seguridad es la prioridad actualmente para la gente. Es cosa de ver las encuestas, de ver en qué se han centrado las candidaturas presidenciales y parlamentarias también. Pero la crisis habitacional es otro ámbito muy complejo y ahí es donde las estadísticas muestran que es un problema y que hay que solucionarlo. Entonces, para las candidaturas también y para las propuestas que estamos escuchando en este tiempo, un foco es justamente esta área. Vamos a ir a revisar también lo más leído, pero antes aprovechamos ahí de mostrarle también, por ejemplo, novedades que se presentan en nuestro portal y también en los medios UDEC. Contraloría habilita licitación para el nuevo mercado de Talcahuano. Inversión supera los 16.000 millones de pesos. Todo esto proyectado, por ejemplo, ya para entrar con esta licitación, porque esta es la habilitación de la licitación. Pero la licitación como tal, para que las empresas puedan ofertar, podría estar ya listo en diciembre. Así que ha avanzado en este año también bastante rápido el tema del mercado de Talcahuano. Esperemos que sea lo mismo para el mercado de Concepción, así que buena noticia para la gente del puerto. Vacunación escolar contra VPH y DTP avanza sobre lo esperado en el Biobío. También ahí tenemos al doctor Ricardo Barra. Si hay plástico en el ambiente indica que probablemente hay otras sustancias muy peligrosas. Todo esto producto también de la investigación científica y de los datos, la vinculación que se hace desde el Centro EULA. Elecciones del 16 de noviembre. ¿A qué hora cierran las mesas para votar? Todo eso usted lo puede encontrar en tvu.cl y además aprovechar de invitarle, ya que estamos hablando de elecciones, usted sabe que vamos a estar este día domingo con elecciones en Medios UDEC, programación durante todo el día, durante toda la jornada. Nos vamos a extender más allá del cierre de las mesas, tradicionalmente 18 horas. Es por eso que este día domingo te invitamos para que tú puedas vivir las elecciones con perspectiva regional, con contraste de fuentes, con información verificada. En vivo y en directo estaremos durante esta jornada de elecciones presidenciales y parlamentarias desde las 8 de la mañana hasta que completemos el proceso, hasta que tengamos el 99% de las mesas escrutadas, hasta que sepamos quién pasa a segunda vuelta y cómo queda también
el mundo parlamentario distribuido. Vamos a estar con análisis de expertos y expertas. Vamos a estar también con académicos, académicas de la Universidad de Concepción. Vamos a tener una programación variada para que usted pueda vivir la experiencia también a través de los medios de la Universidad de Concepción de estas elecciones para este día domingo. Les dejamos la invitación entonces para que vaya a revisar también nuestro portal tu.cl. Nos cambiamos, eso sí, nos vamos a noticias.udec.cl. Embajador de Francia visita la Universidad de Concepción para conocer avances institucionales en investigación aplicada. Había ocurrido una instancia de vinculación anteriormente con representantes de Hungría. Recordar que no solo vinieron a la Universidad de Concepción, sino que estuvieron paseándose por las diversas casas de estudio acá también de la región del Biobío. Y ahora es el embajador de Francia, quien visitó la Universidad de Concepción para conocer los avances institucionales en investigación aplicada y fortalecer la colaboración científica y tecnológica. En concreto, el diplomático visitó Secure Quantum, startup de tecnologías cuánticas para ciberseguridad, surgida al alero de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la planta piloto de la tecnología de procesamiento de concentrados de cobre sin emisiones y sin residuos, y la unidad de desarrollo tecnológico ubicada en Coronel. La Universidad de Concepción mantiene convenios vigentes con numerosas instituciones francesas, entre ellas la Université d'Avignon, no sé cómo se dice, Avignon, lo voy a dejar ahí, porque mi francés no es algo que haya practicado mucho en mi vida. La Universidad de Toulouse, la Universidad de Rennes y la Universidad de Rochelle. Además cuenta con convenios de cooperación con el grupo de los Institutos Nacionales de Ciencias Aplicadas y entre otras instituciones también. Por ejemplo, con un convenio para poder realizar un doctorado en la Facultad de Ciencias Químicas del Instituto Politécnico de Toulouse. Mire, fortalecimiento institucional de las relaciones internacionales a través de la investigación científica, lo que nos muestra noticias.udec.cl con esta visita del embajador de Francia, parte de lo que es el presente y el futuro. Estábamos hablando ayer acerca de justamente el tema de la seguridad cuántica, porque ¿qué va a pasar cuando lleguen los computadores cuánticos al mercado? ¿Usted se ha preguntado eso? Cuando nuestros aparatos tecnológicos empiecen a funcionar con tecnología cuántica. Ese no es algo que le estoy diciendo que va a pasar en un futuro muy lejano, es algo que se viene próximamente, más temprano que tarde, y va a ser una revolución, imagínense, se lo voy a plantear cuando ocupábamos los disquetes. ¿Recuerda cuando ocupábamos los disquetes y ahora existen nubes para almacenar datos? Ya no tiene que estar en físico. Un cambio pero más profundo que ese va a llegar cuando ocurra el tema cuántico, y ahí la seguridad es un tema porque todo va a ser más vulnerable, pero todo también va a ser más seguro si es que está bajo ese mismo trabajo, esa misma base, que va a ser lo cuántico. La base en un futuro, cuando llegue al mercado, cuando tenga un impacto en el mercado y en nosotros, la base va a ser tener todo cuántico. Así que es por eso que ocurren estas instancias también, y mostrarles que la universidad, a través de emprendimiento, a través de académicos, académicas y docentes, también están realizando investigación innovadora, pionera a nivel nacional e internacional. Nos vamos a diarioconcepción.cl. Biobío se compromete con la inclusión. Seminario destaca el valor de la neurodiversidad en la educación TP. Concepción fue sede del seminario Neurodivergencia en la Educación Técnico Profesional, instancia organizada por el capítulo regional Biobío de Vertebral, que reunió directivos académicos y representantes de distintas instituciones del sistema político superior para abordar los desafíos de inclusión, diversidad cognitiva y adaptación de los procesos formativos a las nuevas realidades de aprendizaje. Durante la jornada se concretó además el traspaso de la coordinación regional del capítulo Tomás Cliches, director del capítulo entre Tomás Cliches, director de sede de UOCC, y Adelia Matamala, rector
Adelio Matamala, bien digo, rector del Instituto Profesional Virginio Gómez, quien asumió recientemente la representación regional de Vertebral. En este nuevo rol, el rector del Instituto Profesional destacó la relevancia de avanzar hacia una educación más inclusiva y consciente de las diferencias individuales en un seminario donde se pudo profundizar en la importancia de fortalecer la inclusión de las neurodivergencias en la educación técnico-profesional para que este tipo de iniciativas ayuden en la tarea de construir una sociedad más inclusiva que reconozca la neurodiversidad, oportunidades de nuevos horizontes para todas las personas. En todo ámbito la inclusión se refleja. Le invitamos también a que usted pueda revisar la nota en su totalidad en diarioconcepcion.cl. Nos vamos hasta la discusión para hablar de descubrimientos, causas tras inusual aumento en población de erizo negro. ¿Ha escuchado hablar del erizo alguna vez? ¿Se ha pinchado con algún erizo alguna vez? Más de alguna historia me ha llegado a mis oídos de alguien que se pincha con un erizo. De hecho, a mí me decían, cuidado con eso. El aumento continuo de la población del erizo negro en el archipiélago de Juan Fernández se ha observado con mayor intensidad desde 2018. Estaría vinculados a factores ambientales como cambios en las relaciones alimentarias del ecosistema, particularmente por la reducción de langostas adultas de gran tamaño, su principal depredador. Así lo señala el estudio desarrollado por investigadores e investigadoras de la Universidad de Concepción, Católica del Norte de Chile, Católica de la Santísima Concepción, quienes agregan los posibles efectos de eventos climáticos como el Niño 2015-2016, que habrían acelerado procesos reproductivos y también cambios en el hábitat tras el tsunami de 2010, que generaron condiciones favorables para la expansión del erizo y blanqueamiento progresivo de los fondos marinos. Esta investigación, desarrollada entre 2015 y 2022, documenta que la presencia del erizo de mar, ante menos frecuentes en las trampas de las pesquería langosta de Juan Fernández, ha llegado a representar hasta el 85% de la captura incidental en algunas zonas, o sea que no era el foco principal la captura del erizo. Este fenómeno estaría alterando el paisaje submareal rocoso, provocando sobrepastoreo de algas y contribuyendo al blanqueamiento de los fondos marinos, con repercusiones negativas para el turismo y la biodiversidad local. Uy, mire, se da cuenta cuando... Aquí me llama mucho la atención, porque cuando nosotros le hablamos de la trama trófica, de cómo el equilibrio puede verse afectado por un factor, mire, imagínense, no es que haya desaparecido la langosta, simplemente bajó la tasa de reproducción, y eso generó que, como bajó la tasa de reproducción, el erizo empezara también a aumentar su tasa de reproducción porque no había tanto depredador. Entonces proliferaba, y eso generó cambios en el ecosistema, y eso generó inconvenientes. Ve, ahí es un tema bien interesante, cómo un pequeño factor puede cambiar todo, como lo hacemos nosotros con el medio ambiente. Nuestro factor humano afectó el medio ambiente desde alrededor de 1750, lo sabemos, cuando empezamos ya el proceso de emisión de gases del efecto invernadero, toda la época industrial, hasta lo que tenemos hoy en día. Así que es un ejemplo, pero todo se relaciona de alguna u otra manera. Le invitamos a que vaya a revisar los medios de la Universidad de Concepción para que esté informado, actualizaciones constantes, además de las redes sociales. Y además, queremos también invitarle a dialogar acerca de los humedales. Usted sabe que cada cierto tiempo vuelve este tema, acá en la región del Biobío en particular, a salir para dialogarlo, para conversarlo, porque los humedales en Chile representan cerca del 2% de la población, de la superficie total del territorio de Chile. 2% de la superficie total del territorio. Pero el porcentaje de protección de estos cuerpos de agua todavía es muy bajo. Entonces, sobre todo en territorios urbanos. Entonces, se está buscando, a través de mecanismos de protección de estos humedales, recordar que hay una normativa vigente desde 2020, poder protegerlos. Y en Talcahuano
se está buscando declarar como humedal urbano al humedal Perales, Canal y Farle. El Canal y Farle en su totalidad y el humedal Perales, si es que no lo conoce, es el territorio donde está realizándose la oreja, por decirlo, del puente Perales, el que va a conectar con Colón. ¿Se acuerda que ahí hubo conflictos hace un tiempo atrás? ¿Por qué? Bueno, justamente por aquello, porque ahí había un humedal y esa intervención está siendo parte del humedal en este momento. O sea, ya hubo un daño al medio ambiente para la construcción del puente Perales y esto se espera que no vuelva a ocurrir a través de esta declaratoria, donde se está también ya ampliando el polígono de lo que era el proyecto inicial. Ahora contempla todo el Canal y Farle y además el humedal Perales para la protección de estos cuerpos de agua bajo esta nueva normativa legal. ¿Qué es lo que queda entonces? 20 días ahora que ya se recepcionó el documento por parte de la municipalidad en un trabajo con organizaciones civiles, con autoridades también, y ahora hay que esperar 20 días para la aceptación de este documento que, según lo que declararon de la Seremía de Medio Ambiente, podía ser antes, y de ahí un plazo de 6 meses para ya responder a esta declaratoria de humedal urbano por parte ya ahí, eso sí, del Ministerio del Medio Ambiente. Así que queda aproximadamente 6 meses para poder saber qué es lo que va a ocurrir, o quizás antes, para también recopilar información. Ahí el llamado es a la gente también, porque aquí se puede subir información también desde la sociedad civil, se pueden subir antecedentes, así que usted lo puede hacer a través de los sitios web oficiales de la Seremía de Medio Ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente, que se carga, usted busca el humedales, declaratorias de humedales, le va a aparecer una página web y usted súper fácil y súper sencillo puede ir a revisar lo que es lo que está ocurriendo. Así que invitación también para que la gente pueda participar de este proceso de recopilación de antecedentes. Y nosotros, con imágenes de lo que está ocurriendo en San Pedro de la Paz, queremos invitarles a que se mantengan en sintonía, porque nos vamos a separar solo breves minutos y ya regresamos con más de Multiversos. ¡Que nos trae 4.400 millones! Medio Sudec se une para informar, explicar y acompañar este momento clave para el país. Elecciones en Medio Sudec. ¡Que nos trae 4.400 millones! En las elecciones presidencial y parlamentarias del domingo 16 de noviembre, es clave revisar tus datos electorales en consulta.cervel.cl o llamando al 606.166. Allí podrás saber si fuiste designado como vocal de mesa por las juntas electorales. Y conocer tu mesa y local de votación, los que pueden ser diferentes a los de la última elección. Recuerda que votar es obligatorio y que si eres vocal de mesa, debes asistir a la constitución de mesa el sábado 15 de noviembre, un día antes de la elección. Prepárate y vota informado. Elecciones 2025. Cervel, 100 años fortaleciendo la democracia. ¡Que nos trae 4.400 millones! Regresamos con más de Multiversos y usted sabe que nosotros acá en nuestro canal acostumbramos a sorprenderles con efemérides
de Chile y del mundo, pero esta vez queremos centrarnos en un contexto político, social muy importante porque permitió moldear una sociedad que tenemos ahora actualmente con perspectiva de género. Y es algo que ahora tenemos un concepto, pero que quizás en algún momento ni siquiera estaba dentro de las proyecciones de una sociedad. Y para comentar acerca de aquello estamos con la doctora Laura Benedetti, docente del Departamento de Historia Académica de la Universidad de Concepción, parte de la Facultad de Humanidades y Arte. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Matías, muchas gracias. Lo habíamos comentado la pasada semana, lo habíamos dejado también ahí como tema pendiente. 6 de noviembre es una fecha muy importante para las mujeres en nuestro país. ¿Por qué, doctora? Porque el 6 de noviembre entra en vigencia el decreto Amunátegui, un decreto, ¿cierto?, que es del siglo XIX, el decreto que permite el ingreso a las mujeres a la educación superior, a la universidad, específicamente en el contexto de la época, a la Universidad de Chile. Por lo tanto, este decreto, que es de 1877, siglo XIX, es fundamental porque inicia un largo camino hacia la igualdad en cuanto al acceso de educación. Entonces, antes que ciudadanas, la lucha por los derechos fueron sobre todo centrados en materias de educación, de acceso a educación. Acceso a educación, acceso al voto, cosas que se van dando producto también de lo que veníamos comentando la pasada semana, con esta llegada de las nuevas formas de pensar, de otras visiones de mundo, con Trumboldt ahí, con el tema liberal, Exacto. Con las reformas liberales, parte de ese mismo proceso. Con la importancia de la educación como parte del proyecto del Estado-Nación chileno. Claro, el decreto Amunátegui, si bien fue promulgado el 6 de noviembre, ya había estado trabajándose, y eso, de hecho fue el 6 de febrero, claro, cuando se da el primer hito. El decreto de alguna manera entra en vigencia en el año 1877 y el 6 de noviembre es cuando finalmente se aplica. Y esto es fundamental porque en Chile ya existían instituciones secundarias de educación para mujeres, pero eran de carácter privado. Y por lo tanto acá también tenemos que reconocer a grandes educadoras que fueron visionarias, imbuidas en el pensamiento liberal de por qué la mujer debe instruirse no solamente para ser una buena madre, para ser una buena esposa, para educar a los futuros ciudadanos, sino que debe instruirse también para desempeñar un rol en la sociedad que por mucho tiempo se pensó que también debía estar vinculado a carreras propias del cuidado, muy relacionado con esta labor de atender a otros, de cuidar a otros. Entonces, por eso tenemos gremios históricamente muy feminizados, como por ejemplo el gremio de la enfermería, si bien es cierto una profesión del siglo XX, pero el mundo de las profesoras o los profesionales de la educación existe o es un gremio altamente feminizado. Claro, y ahí hay que también utilizar estos espacios para comprender el contexto en el cual estamos actualmente, porque por ejemplo esto todavía sigue siendo parte de nuestra consciente colectivo, inconsciente colectivo, y se ve por ejemplo en el mundo parvulario, se ve en enfermería todavía, a pesar de que cada vez hay más enfermeros varones, en las matronas también. Claro, por mucho tiempo nuestra casa de estudio fue una carrera femenina. Claro, claro. Bueno, debemos pensar que la educación surge en Chile separada por género, ¿ya? Escuela de hombres, liceo de hombres, escuela de niñas, escuela de niños, y estos establecimientos educacionales destinados a mujeres en el ámbito secundario que ni siquiera tenían la obligación de impartir las mismas materias que los hombres, ¿ya? Entonces ahí hay una pugna muy importante también por la igualdad, no solamente del acceso a la universidad, sino por el qué se enseña, qué asignaturas se enseñan en los establecimientos femeninos, también alcancen una igualdad reconociendo la capacidad intelectual. Y esto es muy importante, sobre todo que es una lucha que se da y que
se vincula también con nuestra institución, con la Universidad de Concepción. Las mujeres o el currículum escolar recién se equipara a finales de en 1915. Por lo tanto, las primeras egresadas del Liceo Fiscal de Niñas, que también es muy emblemático y muy importante para nuestra institución, luego ingresan a la Universidad de Concepción, que sus primeras clases se inician en 1919. Por lo tanto, esta igualdad en cuanto a formación también es un largo tránsito, es un tema de discusión, porque recuerden que el decreto Amunátegui y la creación de establecimientos secundarios que está vinculada a este decreto, porque no solamente que la mujer ingrese a la universidad, sino que también reciba la preparación para eso, de alguna manera está tensionada por la pugna entre los liberales y los conservadores, entre aquellos, ¿cierto?, que abogaban por un mayor rol del Estado en la promoción de la educación y aquellos que sostenían la importancia y el poder de la Iglesia en una sociedad que se laiciza, en una sociedad que va camino hacia la separación de la Iglesia y el Estado en 1925. Por lo tanto, cuando nuestros fundadores piensan en la Universidad de Concepción, no están pensando en continuar con una prolongación de lo que era el Liceo de Hombres. Están pensando en un espacio para la juventud del sur. Y allí, cierto, como en la Universidad de Chile está las figuras de las primeras médicos, porque yo creo que también hay que hacer justicia, cierto, con no solamente con Eloísa Díaz, sino también Ernestina Pérez. Vamos a tener carreras, siempre mirando el contexto de la época, también altamente feminizadas. Por ejemplo, química y farmacia, sus egresadas es una carrera que se piensa para las mujeres, ¿ya? Lo mismo pedagogía en inglés. Posteriormente, cuando la universidad traiga acá el curso normal en los años 20, a finales de los años 20, las normalistas, las profesoras normalistas, no así química industrial, que era una carrera masculina, o incluso leyes. Ya la presencia de mujeres en leyes va a ser un fenómeno más tardío si se le compara, por ejemplo, con química industrial. Claro. Y lo curioso, y que también marca una época, es que las carreras universitarias van a tener cuota para mujeres. Nunca deben exceder, a no ser aquellas que se piensan para mujeres, el 10%. Entonces, por ejemplo, medicina es el 10%, pero tenemos otras carreras, química industrial, donde simplemente no se piensa que hay mujeres. Claro, y ahí es cómo esta nueva normativa entra en vigencia, que tiene como nombre decreto que permite a las mujeres acceder a títulos profesionales. Claro. Eso es el contexto, pero cómo se lleva a cabo esto también es un poco la pugna entre la sociedad de la época. Claro, y ahí los liberales y conservadores, y ahí también está la pugna de cómo vamos a mandar a más mujeres a la universidad si no existen establecimientos educacionales. Claro. Porque los que existían eran privados, y ahí entonces está el establecimiento de las hermanas Tarragó, que fueron las pioneras, quienes insistieron de manera permanente durante el siglo XIX, el liceo de Isabel Lebrun también en Santiago. Pero en nuestra ciudad tenemos el caso del Colegio Sagrado Corazón, que está en Maipú, ¿cierto? Uno de los primeros establecimientos femeninos que no piensa o no se proyecta, a pesar de tener un currículum muy severo, en enviar mujeres a la universidad hasta ese momento, 1865. El cambio va a ser cuando el Liceo de Niñas, que se crea en 1883, pasa a ser liceo fiscal, porque el decreto Amunátegui implica que el Estado invierta y abra liceos para mujeres, liceos para niñas, y ahí está el nombre fiscal. Claro, y ahí también viene otro proceso en paralelo, porque lo mencionó, estábamos hablando en un contexto donde habían dos tipos de educación.
Exacto. Uno para la educación femenina y otro para la educación masculina. No había una malla curricular como ahora para poder conectarlo. Un currículum nacional. Un currículum nacional donde todos y todas tienen que cumplir con lo que se exige y no hay distinción, sino que es uno para todos. También hay formas, hay algunos que tienen más herramientas, otros que tienen menos, pero finalmente esa es otra discusión. Esa es otra discusión. Pero finalmente hay un currículum nacional donde se puede jugar. Antes no, antes finalmente en ese tiempo, o sea, era uno para uno y uno para otra. Claro. Y eso generaba un sesgo para en este proceso donde estaba esta declaratoria, sobre todo para aquellas primeras mujeres en estos años, que se empezó ya a achicar esa brecha en 1915, 1920. Claro, pero ahí tenemos otro problema, y es que las ciencias, propiamente tal, las asignaturas científicas, no habían profesoras preparadas para eso, entonces tenían que ir los profesores de los liceos de hombres a enseñar ciencias, y entonces ahí el Estado también va a promover los gabinetes escolares para la enseñanza de la ciencia. Y por eso también la universidad, recogiendo este tema histórico, está el Más Mujeres UDEC en el área de la ciencia, un tanto para equiparar esa brecha que es histórica o que es estructural. Claro, viene de un proceso que tiene relación con el contexto social de una época que, y si bien podemos mencionarlo, que es hace ya más de 100 años, exacto, hasta el día de hoy todavía mucho de eso está presente en nuestra vida cotidiana. Claro, y eso explica muchas creencias populares, como por ejemplo que las mujeres históricamente les tiene que gustar leer o les tiene que gustar escribir, y no les puede gustar mucho la ciencia porque es más masculino. Ahora, a pesar de la igualdad, en cuanto a currículum, continuaron primando algunas asignaturas tradicionales que, si uno le pregunta a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras tía abuelas, están como en el imaginario colectivo de generaciones, como por ejemplo economía doméstica, o que les enseñaran a tejer, ¿ya? Tanto moldeando esta imagen de ser o estar destinada a las labores de cuidado del hogar. Sí, bueno, y esto fue un cambio de paradigma, nosotros lo mencionamos, sí. Fue un cambio de... este contexto histórico también en particular, lo hemos analizado desde hartas perspectivas. Me gusta cuando tenemos esto para poder también conversárselo a la gente, para que quienes nos ven también puedan quizás hacer ese vínculo, porque está en un proceso de separación de iglesia-estado, está en un proceso de cambio de la sociedad también, está en un proceso de exigencias y demandas tanto sociales, en materia de trabajo, en materia de seguridad social, como también en materia de avance en derechos. Claro. Y eso todo está ocurriendo en paralelo. Sí, y es bien interesante porque en cuanto al tema de los derechos, también se va a pensar en las mujeres como mediadoras entre el Estado y la población. Y por eso que el año 25, y también aprovechamos de mandar un saludo a todas las trabajadoras sociales, porque también se piensa como una profesión femenina. Precisamente la carrera surge en un contexto de crisis donde el Estado tiene que intervenir buscando solucionar de esa manera la cuestión social, que ya hemos hablado muchas veces. Pero con el paso del tiempo, así como no había mujeres, ¿cierto?, en áreas científicas, ahora, y con las transformaciones y la búsqueda de la igualdad social y también de labores en cuanto a las divisiones de género, hay trabajadores sociales, entonces también que conmemoraron su día el martes. Entonces también ellas principalmente son hijas de esta incorporación a la formación universitaria. Bueno, y usted también, sin este cambio, no estaríamos otra historia, aquí. Claro, hubiese sido otra historia. Doctora, queremos agradecerle por estar con nosotros, también por poder aprender estas cosas muy necesarias que nos moldearon como sociedad, como país, que gracias a aquello, a estos cambios, hemos podido avanzar como sociedad, y esperemos que quizás podamos ser más testigos nosotros de más de este tipo de revoluciones que permitan obviamente proyectar cosas favorables hacia el futuro, en particular en derechos. Particular en derechos. Hay harto que tenemos que avanzar, pero hay hartos derechos ahí que están siendo
hay La búsqueda de la atentados. justicia La búsqueda de social. la justicia. Lo estábamos hablando Sí. hoy con respecto a la crisis de vivienda, que es Claro. un tema pero muy complejo. Por ejemplo, Un problema a lo mejor estructural ¿ven? en nuestra historia nacional. Lo dijo la doctora aquí, claro, desde el tiempo no hemos conversado, del movimiento Ciudad Campo, no. Esto es un tema muy extenso. Doctora, queremos agradecerle por estar con nosotros, la esperamos también la próxima semana. Muchísimas Muchas gracias. gracias. No, gracias a ti. Pero antes de que se vaya, queremos aprovechar esta instancia y darle un datito, miren. Hablar más de un idioma protege la salud mental y física. Nos presentan en la Dolce Vele, luego de estudiar a más de 86.000 personas en 27 países, investigadores europeos concluyen que el uso cotidiano de más de una lengua promueve el envejecimiento saludable con efectos comparables al ejercicio. Yo estaba practicando mi francés. Estaba practicando mi francés anteriormente. comme ça. No, nada, cero. Preferí decirlo en español, me escucho mucho mejor. El uso habitual de más de un idioma se asocia con un menor riesgo de envejecimiento acelerado, puede proteger la salud cerebral y ralentizar procesos biológicos de la madurez y fortalecer la resiliencia a lo largo de la vida, según una investigación publicada en Nature Aging durante este mes de noviembre. Además, mire, quienes hablan un idioma adicional tienen 2,17 menos probabilidades de experimentar un deterioro, según datos procedentes de 27 países europeos. Estadísticas que llegan también desde el ámbito científico y le invitamos a que usted pueda ir a revisar. Esta noticia está alojada en el sitio web de la Dolce Vele. Doctora, agradecerle. ¿Habla más de un idioma usted, no? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos idiomas habla usted? No, yo puedo comprender otros idiomas, pero mi gran desafío hoy día es el portugués. El portugués. Sí. ¿Y los idiomas clásicos? Italiano, entiendo, latino. me puedo ¿Lo entiende? comunicar, Ah, ya. me puedo comunicar. Se defiende. Pero con interferencias idiomáticas, tengo que reconocerlo. Bueno, queremos también a usted invitarle a que se atreva. Hay harta oportunidad ahora de hacerlo en línea, online, de entender, aprender a escuchar, quizás a veces ver las películas en su idioma de origen, hacer asociaciones para que su cerebro pueda envejecer de forma saludable. Nosotros le invitamos a que no se despegue, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con algo también muy entretenido, porque Paul Calderón nos trae sorpresas, así que vamos y volvemos. que nos trae 4.400 millones. Este domingo, Medio Sudec se une para informar, explicar y acompañar este momento clave para el país. Elecciones en Medio Sudec. Que nos trae 4.400 millones. En un mundo donde cada conexión define el futuro de una empresa, la velocidad y la estabilidad son las claves del éxito. Hoy Chile se adelanta al mañana con Wi-Fi 7, una red inalámbrica con capacidad nunca antes vista, más rápida, más estable, más segura. Con Wi-Fi 7 las empresas trabajan sin límites y las familias se conectan con el futuro. Más dispositivos, más velocidad y menos latencia. Una conectividad que impulsa la innovación, acelera los proyectos y fortalece la colaboración. Estamos construyendo desde Chile un nuevo estándar para el mundo. Una revolución digital hecha con pasión, con alma y con visión de futuro. El Wi-Fi 7 no solo es más rápido, es el nuevo lenguaje de la conectividad. Y con Mundo, Chile lidera la transformación tecnológica de la región. Primeros en ofrecer fibra 50 gigas. Mundo, la mejor y más rápida internet de Latinoamérica. Visítanos en tumundo.cl. Que nos trae 4.400 millones.
Yo le tengo una sorpresa. Se lo había mencionado, ya está junto a nosotros Paul Calderón, candidato a doctor en ciencias físicas, además también divulgador científico de Dacata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bueno, siempre un placer estar con ustedes, así que el día de hoy, bueno, como siempre, o como cada jueves, traer un poquito de tema astronómico para cada uno de ustedes, que bueno, es un tema siempre de interés. Y hoy vamos a hablar de relaciones. Por eso tenemos esto aquí. Sí. Tenemos una cajita mágica que me imagino usted en su casa podrá empezar ya a darse cuenta de qué se trata esto. Paul, explícanos, ¿por qué está esto aquí? ¿Qué es lo que vamos a abordar hoy? Bien. Cada vez que sus hijos van a la escuela, normalmente hay una actividad muy característica que todos tienen que hacer. Todos la hicimos. Todos la hicimos, Sí. Y cuando la ven ya todo el mundo la reconoce. Apenas la ven, saben qué es. ¿Y qué es para ti esta caja, en el interior de esta caja que hay para ti? Sistema solar. El sistema solar, muy bien. El sistema solar lo aprendemos desde la básica. Es casi que lo que aprenden los niños, cómo se configuran los planetas, cómo están distribuidos. Ellos mismos lo representan con una maqueta como esta, donde está el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y yo les preguntaría a cualquier persona en la calle y me dirían, esto es el sistema solar, porque así lo reconocemos. Pero si yo te preguntara, ¿hay algo mal en este sistema solar? A ver. Además de que está un poco viejito, Mira, ¿no? yo creo que este es Júpiter, ¿no? Sí. Está como muy similar al tamaño del Sol, Bien, ¿no? bien. Lo primero que dirían es, el Sol no está muy bien de tamaño, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, el Sol es muy pequeño comparado con los planetas. De resto, ¿es el único detalle que le verías? Sí, a ver. La Tierra puede ser también. La Tierra, tamaño, la Luna. No hay Luna. No, no hay Luna. Aquí están solo los planetas, no estamos representando a la Luna. Bien. La distancia. La distancia. Si yo te diera la posibilidad de arrancar a Júpiter y a la Tierra, ¿y dónde los pondrías tú de distancia para decir, más o menos están aquí? Por ejemplo, la Tierra está aquí. Saca a Júpiter y muévela hacia dónde lo pondrías más o menos en este tamaño de caja. En este tamaño de caja, no, tendría que llevarlo a... ¿A dónde? Al principio, al campanil. ¿Al campanil? Sí. Buena aproximación, buena aproximación. Sí. Bien. La distancia también estaría incorrecta, pero en realidad casi todo está incorrecto en este sistema solar. En realidad, esta representación Un cero. subestima todo. Tamaños, distancia, incluso las posiciones, porque siempre lo solemos poner así, como que uno al lado del otro. Claro. Entonces, en realidad, estas representaciones nos ayudan a entender un poco de niño cómo se distribuyen más o menos los planetas. El problema es que arrastramos eso a nuestra adultez y si vamos a la calle con un montón de esferitas de distinto tamaño y hiciéramos una encuesta a las personas de que elige una esferita para representar a la Tierra y luego otro planeta, ponlas a la distancia, nos daríamos cuenta que casi nadie puede representar el sistema solar como realmente debería ser. Y yo lo que hice fue traer un sistema solar a escala real según un sol específico. Yo traje esta pelota. Es un sol. Supongamos que es nuestro Sol. Si el Sol tuviera el tamaño de esta pelota, que tiene 25 centímetros de diámetro, yo pondría aquí, en esta caja, en el borde, el Sol. A partir de ahí, yo empezaría a ver cómo es mi sistema solar. Y les tengo una sorpresa. Para un Sol de este tamaño, mi sistema solar está en esta caja. Y dentro de la caja le queda mucho espacio, en realidad. Vamos a ver y vamos a sacar de esta cajita al verdadero sistema solar comparado con este Sol. ¿Me tienes al Sol, por favor? Sí, por supuesto. Bien. Primero sería el planeta Mercurio. ¿Qué tamaño creerías tú que tiene Mercurio más o menos? Vamos a ver si lo consigues. Mercurio, yo creo que puede ser un arrocito. ¿Un arrocito? Bien. En realidad, no sé si la cámara lo puede ver. ¿Ven el grano No que te está en mi creo. dedo? Se ve. Ese grano tiene Lo estamos viendo. 0.08 milímetros. Comparado con el Sol, Mercurio sería este granito al lado de él, en realidad. Y pueden ver, ya el Sol lo estamos poniendo un poco grande. O sea que si ponemos el Sol al tamaño de ese de ahí, esto sería una bacteria. Sería enanísimo. Sería enanísimo. Un microorganismo. Y ahora, la distancia que habría entre el Sol y el planeta sería aún más grande. Les quiero compartir una tabla en un momento para que nos diga las distancias en esta escala. La distancia en realidad sería desde aquí, desde la pelota,
a 10 metros de distancia de la pelota estaría este granito de mercurio. O sea que sería una distancia, no sé cuántos son 10 metros, pero mucho 10 más. pasos, a ver, 10 pasos. 10 pasos, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, estamos cortos. Claro, habría que llegar a la entrada. ¿De aquí a la entrada? Sí, la sala de aquí no da para la distancia entre el Sol y Mercurio nada más. Aquí tenemos la tabla que nos hace las conversiones. Si el Sol fuera de 25 centímetros, ¿cuánto mediría cada planeta? Y veríamos que Mercurio mide 0,08 y estaría a 10 metros del Sol, de esa pelota. A 10 metros de esa pelota. Eso es Mercurio. ¿Quién es el siguiente planeta? Venus. Venus. ¿De qué tamaño crees entonces que es Venus ahora que sabes que es Mercurio? Un poquito más, yo diría que ahora es la mitad de un grano de arroz. No, es un poco más grande. La mitad de un grano de arroz. Esto que está acá sería el planeta Venus. Y como podemos ver en la tabla, tendría 0,2 milímetros. Sería esta esferita acá, comparado con el Sol. ¿Y a qué distancia se encontraría? Se encontraría a casi 20 metros de distancia de esta pelota. El doble, ya se saldría de aquí del edificio. Si estuviera el Sol, este Sol, en el campanil, ya este planeta estaría por donde está el banco, donde está el cafetín. Claro. Más o menos. Eso es más o menos unos 20 metros por ahí. Ahora, la Tierra, nuestro hogar, ¿qué tamaño tendría la Tierra? La Tierra... No mira la tabla, no mira la tabla. No, estoy viendo el modelo, me estoy pasando. Ya. La Tierra debería ser aproximadamente un poquito más grande, claro. En realidad, Venus y la Tierra son planetas hermanos. ¿Qué significa? Que tienen el mismo tamaño. Venus y la Tierra tienen en esta escala 0,2 milímetros. Así que ambos tendrían el mismo tamaño, pero la distancia a la que estaría la Tierra es mucho mayor. Estaría a 26,8 metros de esta pelota, o sea, estaría a 30 metros de la pelota. Si la pelota estuviera en el campanil, ya la Tierra estaría por donde están las escaleras del anfiteatro del campanil. Más o menos a esa distancia estaría esta Tierra. Así de lejos estaría y así de chico es. Podemos comparar que si creemos que nuestro planeta es enorme, podemos ver que al lado de nuestra estrella no somos casi nada, somos un granito también. No tan terrible como Mercurio, pero somos muy pequeños. Y Marte, el planeta rojo al que tanto queremos ir, ¿de qué tamaño se imaginan que es? Un poquito más pequeño. ¿Un poquito más pequeño? Sí. Bueno, ni tan poquito. Si esta es la Tierra, este sería Marte. La mitad del tamaño casi. La mitad, mira. De 0,1 milímetro. La mitad del tamaño de nuestra Tierra. En realidad Marte es chiquitito. Y por culpa de ese tamaño fue que Marte perdió su atmósfera, pues no tenía suficiente gravedad para mantenerla. Y la distancia a la que se encuentra sería de 40 metros de esta pelota. Tendría que poner este grano a 40 metros de la pelota. Si la pelota estuviera en el campanil, ya Marte estaría a la altura de la Facultad de Química, un poco más allá, un poco casi finalizando la Facultad de Química. Llegando a la Plaza del Estudiante. Llegando casi a la Plaza del Estudiante. Empiezan los pastos, por ahí. O llegando cerca de la Laguna de los Patos, por ejemplo. Esa sería la distancia a la que estaría este planeta y al planeta que queremos ir. Mira, ahí lo estamos revisando también. Aquí hay un mapa que nos ayuda a comparar. Hay dos mapas de esto. El siguiente mapa da un zoom a la parte interna, pero este sería el campanil. La órbita amarilla sería la de Mercurio. La magenta, Mercurio, la amarilla, Venus, la azul, la Tierra, y la roja sería el planeta, la roja, esta naranja, sería el planeta Marte. Y en efecto, pueden ver que están casi a la altura de los patos, o por aquí cerca, al final de Química. Claro. Ahora, estos son los planetas rocosos, los planetas más pequeños del sistema solar. Después de Marte, ¿quién viene? ¿Sabes quién viene? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Júpiter en teoría es el planeta más grande de nuestro sistema solar, así que ahí sí podrías jugar un poco con respecto a nuestro Sol. ¿Qué tamaño crees que tiene? Yo creo que es como de una bolita, esa misma. Una bolita de estas de Plumavik. En efecto, es una bolita de Plumavik que tendría 2,5 centímetros. Comparado con la estrella, se puede ver. Y comparado con Mercurio... Pero comparado con Mercurio, nada. O sea, Mercurio sigue siendo un granito que ya se me perdió de nuevo. Se pierde. Se me perdió de nuevo. Pero incluso si lo comparo con la Tierra, pueden ver Júpiter con la Tierra. Y el Sol. Y el Sol. Son súper pequeños nuestro planeta, pero este al menos se podría comparar
con la Tierra. Cuando dicen que Júpiter es una estrella fallida, no es tan cierto, porque cuando lo comparamos con nuestro Sol vemos que le falta mucho para ser una estrella, le falta harto. ¿Dónde estaría Júpiter? A esta escala estaría más o menos en la línea amarilla, estaría cerca de la Plaza Perú si el Sol estuviera en el campanil. O sea que si esa pelota está en el campanil, yo tendría que poner esta en la Plaza Perú para representar la distancia correcta entre el Sol y Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. Tiene que irse mentalizando un poquito, Sí. porque esto implica imaginación, así que utilice ahí la materia gris. Ahora, ¿el siguiente quién es? ¿Tiene la maqueta? No, Mercurio, Venus, Tierra, Júpiter. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. Saturno, Urano, que Neptuno. es el planeta de los anillos, el más famoso por tener anillos. Saturno también es un gigante, pero no tanto como Júpiter, por lo cual sigue siendo grande, pero un poquito más pequeño que Júpiter. Júpiter tiene 2.5 centímetros aquí en esta escala, Saturno tendría 2 centímetros, ¿ok? Entonces sería cercano, pero un poco más pequeño. Pero la distancia a la que se encontraría ya sería enorme. Si estuviera la pelota en el campanil, Mira. Saturno es la línea azul o verde y veríamos que está alcanzando aquí, Casi el Parque Ecuador. Parque Ecuador. Al principio del Parque Exacto, Ecuador. al principio del Parque Ecuador, o aquí en la esquina del ¿cómo se llama? El Palacio de Justicia, no, el Plaza de Tribunales. La claro. Plaza de Tribunales. Estaría Claro, en la esquina diagonal. de la Plaza de Tribunales, viendo desde ahí esta pelota en el campanil. Para que tengan una idea, sería caminar toda la diagonal. Desde el campanil a la diagonal, el recorrido para que Saturno esté en la posición correcta. Esa sería la distancia a esta escala. Y ese Saturno. Y ese sería Saturno. Y este mismo Saturno, o sea, si usted lo pone en el piso, sería esa la distancia. Esa sería la distancia. Entonces ya estamos viendo que esta caja nos está quedando súper corta. O sea, ¿Y cuál es el tamaño oficial del Sol? el tamaño oficial en esta escala es de 25, pero en la escala real tendríamos que volvernos a la tabla, que ahí ya no me recuerdo el número, pero Claro. en la tabla tenemos el tamaño oficial del Sol. Para que la gente también lo pueda... Dimensiones, lo porque dimensione, claro, esto es escala. Exacto, el Sol no es una pelota así, No. gigantesco. Y si el Sol crece, las distancias entre los planetas crecen a la misma proporción. Claro. Por lo cual es enorme. Ahora, ¿dónde estaría Saturno? Ya dijimos que estaría como a ese punto. Claro. Después de Saturno, ¿quién viene? Urano. Urano, muy bien. Vienen en realidad Urano y Neptuno, los claro. dos planetas que se llaman gigantes de hielo. Los gigantes de hielo son grandes, sí, pero no tanto como Júpiter, serían de este tamaño. Este tiene 2.5, estos tendrían 1 centímetro, o 0.9 en realidad, 0.9 centímetros. Serían de este tamaño, tanto Urano como Neptuno. Ambos tienen casi el mismo tamaño. Comparado con el Sol, podemos ver que todavía se lograrían ver, por eso se llaman gigantes, pero aún así son más pequeños que Júpiter. Ahora, las distancias de Urano y Neptuno a esta escala también son gigantes, porque si se fijan, este azul sería Urano y ya estaría a mitad de la plaza del Parque Ecuador, Claro. comparado con el campanil. Y el otro ya se nos escapa. Entonces, Ya se va. exacto. Entonces, la escala es gigantesca, en realidad. Bueno, perdón. Este sería Neptuno, perdón. Este es Urano, que es el que está en la plaza, en los tribunales. El de los tribunales, claro. Y este sería Saturno, el que está en la Plaza Perú, perdón. Perfecto. Perdón, mal interpreté el mapa. Saturno estaría a la altura de la Plaza Perú y Urano estaría en los tribunales y Neptuno sí estaría a la mitad del Parque Tiene relación Ecuador. con los colores, permiso, para sacar. ¿Ve? Sí. Ese es amarillo, es azul. Azul, celeste. el otro es también azul, celeste. un poco más celeste. Claro. Y eso nos daría un ejemplo más o menos de la escala del sistema solar. Como pueden ver, el sistema solar entra en esta cajita y le sobra espacio comparado con lo que estamos representando normalmente y teniendo un sol más o menos grande. Entonces, si quisiéramos realmente enseñar a los niños cómo es el sistema solar, más que construir una caja de este tipo que puede funcionar al principio, se podría hacer ejemplos donde los niños tomaran un objeto como una pelota que ellos están acostumbrados y comenzaran a representar en tamaños correctos con granos de arroz, granos de azúcar, Plasticina. con porotos, plasticina, Claro. el tamaño del planeta y luego agarrar ese planeta e irse caminando con los niños 40 metros, 30 metros, 180 metros, cada una de las distancias respectivas para decirle, bueno, si este sol, esta pelota estuviera allá en tal lugar,
aquí estaría este planeta, y así sucesivamente. Y es una actividad que se puede hacer también en la escuela. Claro, o sea, donde, ¿en familia? En familia, donde los niños pueden ir recorriendo un parque, pueden tomar el Parque Ecuador, por ejemplo, y hacer su representación del sistema solar. Ahora dirán ustedes, ¿y cómo calculo yo esas distancias? Bueno, hay una página, no sé si aquí se puede visualizar la página web. En esa página uno puede calcular esas distancias. ¿Cómo lo hace? Buscas un objeto, que va a ser tu Sol, lo mides en diámetro. Cuando conoces el diámetro del objeto, luego agarras la página y colocas el tamaño del objeto. Vamos a ver si la consiguen. Ahí está. ¿Está cargando? Lo estábamos buscando. Se Bien. demora un poquito. Bueno, tenemos que tenerle paciencia al internet, pero en la página uno puede colocar el tamaño aparente del Sol, que sería esta escala de 25 centímetros, y él automáticamente va a hacer el cálculo de cuánto mediría cada planeta y a qué distancia está. La tabla que estuvimos viendo previamente fue hecha con esa página. Está. Esta es la página. Aquí pueden conseguir el nombre para que lo puedan ver. TeenSome. Y lo que hace esta página es escalar. Aquí tenemos el Sol, diámetro, y aquí elegimos la opción centímetro. Clic, centímetro. Y aquí colocamos el tamaño del objeto, en este caso 25 centímetros, que es esta pelota, y luego le digo calcular. Claro, y ahí me va a generar la tabla que vamos a ver abajo, se baja. Y ahí también, por ejemplo, se le puede poner las lunas, se le puede hacer clic aquí se para le puede que colocar planetas, cinturón de asteroides, lunas, otros objetos, y genera una tabla donde dice la escala del Sol, 25 centímetros, y el tamaño real. Aquí estaría el tamaño real. Pueden ver que es más de 1 millón de kilómetros. A la escala real de cada uno de ellos, él recalcula el tamaño de los planetas. Aquí veríamos que Mercurio es 008, 202 para Venus, 02 para la Tierra y así sucesivamente. Y estas serían las distancias en pasos. Si dan un paso de 1 metro, entonces ya sabrían que Mercurio está a 10 pasos. Con esta tabla pueden hacer cualquier escala que ustedes desean. Eso sí, entre más pequeño el Sol, más pequeños los planetas. Así que si buscan un Sol del tamaño de un tomate, los planetas son del tamaño de bacterias. Claro. No, entonces tendríamos que buscar objetos grandes. Si buscan una pelota de pilate, un Sol más grande, verían entonces que los planetas se pueden representar con esferas más grandes, pero tendrían que caminar más. Claro. Con una pelota de pilate, Urano y Neptuno estarían en Nungué. Desde el Campanil, para que tengan una referencia, con una pelota de pilate. Entonces, el sistema solar es enorme, las escalas son gigantes, y para poder a veces entenderlas, tenemos que dimensionarlas y usar matemáticas para poder hacer una representación más apta. Paul, queremos agradecerte por estar con nosotros en esta jornada, por también ser parte de estos procesos de divulgación científico, sobre todo para niños y niñas que están en formación, y que este tipo de espacios les permite configurar mejor en su cabeza cuáles son las distancias reales, cómo se comporta estos cuerpos en el espacio de forma más real. Por decirlo de alguna manera. Siempre es un placer, y bueno, espero que esto les haya ayudado tal vez a dimensionar un poco nuestro hogar, porque al final el sistema solar es nuestro hogar. Claro. Ahí la invitación a ustedes a que jueguen, a que se atrevan. Hay hartos tips que nos has dado, Paul, incluso en observación astronómica, con harto juego entretenido. Le invitamos a que lo puedan revisar también en nuestro canal de YouTube. Recuerde que vamos a estar este día domingo, elecciones en Medios UDEC desde las 8 de la mañana, para que sintonice los medios de la Universidad de Concepción y se informe en esta jornada de elecciones presidenciales y parlamentarias. Nosotros queremos también desearle que tenga una muy buena jornada. Recuerde también, 20 horas, una nueva edición de TV1 Noticias Central. Que esté muy bien.